La verdad es que la única que tendría que presentarse aquí soy yo, porque las otras personas que me acompañan, pues la verdad es que sus carreras pues ya son bastante conocidas. Me tengo que disculpar con ellas porque les pedí un currículum, les dije un breve currículum, claro, para ellas un breve currículum pues son 5 o 6 páginas, aún así están limitándolo muchísimo. Pero no tengo tiempo de tanto, lo único que tengo tiempo es hacerles una pequeña presentación y como ya dijo antes mi compañera Cita, si alguien está interesada pues en los brillantes currículums, pues ya se les daría traslado. Vamos a empezar con la intervención de María Luisa Segoviano. María Luisa es magistrada de la Sala Cuarta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de España desde el 2006. Este dato así en frío pues no parece tan llamativo si no tuviéramos en cuenta que, bueno, que la primera mujer que accedió al Tribunal Supremo de España lo hizo en el 2002 y creo que, si me equivoco me corriges, María Luisa, eres como la quinta en haber accedido pues a un puesto de esa responsabilidad. En estos momentos tan solo hay 15 mujeres de los 77 puestos, por tanto solo ese dato dice mucho de la trayectoria profesional de María Luisa. María Luisa, por eso, dada su condición de magistrada del Tribunal Supremo, nos va a dar pues una visión respecto de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en cuestiones relacionadas con la perspectiva de género. Cuando quieras, María Luisa, muchas gracias. Pues muy buenos días a todos y todas las asistentes. Mi agradecimiento y mi felicitación a la Asociación de Mujeres Juezas de España por haber celebrado aquí este congreso en Madrid, a todos y todas las asistentes por el esfuerzo que supone el estar aquí asistiendo a todas las conferencias y a los debates que tienen lugar. Y mi alegría por compartir mesa con tan estupendas compañeras. Mi intervención, como es muy breve, porque no puede ser de otra manera, va a tener 3 puntos. Una consideración sobre qué es juzgar con perspectiva de género, una mirada sobre los artículos que nos permiten aplicar la perspectiva de género y un breve comentario sobre las sentencias que la jurisdicción social ha dictado aplicando la perspectiva de género y aquellas otras en las que, a mi modo de ver, debió aplicarla y no se aplicó. ¿Qué es juzgar con perspectiva de género? Juzgar con perspectiva de género quiere decir juzgar con ausencia total de discriminación, tanto en el lenguaje como en los motivos, como en la fase declarativa o resolución. Y no es fácil a veces ver la discriminación, porque llevamos tantos siglos de sociedad patriarcal que nos impiden el poder apreciar realmente si se produce o no se produce esta situación. Juzgar con perspectiva de género quiere decir que cada una de nuestras resoluciones tiene que ser mirada con una visión macroscópica para detectar si hay alguna discriminación que se ha deslizado sin que nos diéramos cuenta, y también con una mirada microscópica para examinar con mucho detalle toda y cada una de las cosas que en ella se dice. Tenemos que tener en cuenta que somos hijos de la cultura y de la naturaleza, y esta filiación nos arrastra a situaciones no muy favorecedoras, porque la cultura de la que provenimos es la cultura grecorromana y ninguna sociedad ha habido tan patriarcal y tan asimétrica como esta cultura. Por otro lado, la naturaleza. ¿Qué nos brinda la naturaleza? El paradigma del animal de la naturaleza, el rey de la selva, es el león, y la situación de las leonas es realmente muy triste. Las leonas son las que cazan, son las que matan la pieza, y una vez que la han matado,
están jadeantes, cubiertas de sangre, viene el león, las aparta de un manotazo y se pone en primera línea del festín. Es decir, que los antecedentes que tenemos, tanto de la naturaleza como de la cultura, no son muy halagüeños para las mujeres. Por eso, tenemos que no cejar en la perspectiva de género en todas y en cada una de nuestras resoluciones, no de forma puntual, sino de forma continuada, de forma persistente, de forma permanente. Y tener claro que juzgar con perspectiva de género no es patrimonio de las juezas y de las magistradas, sino que todo juzgador y juzgadora deben aplicar la perspectiva de género en todas sus resoluciones. Tenemos que tener en cuenta que a veces la discriminación es muy fácil de apreciar porque es muy burda, porque hay asuntos como la brecha salarial, que haya diferentes salarios para hombres que para mujeres, puede ser fácilmente detectable, pero en otras ocasiones nos encontramos en las discriminaciones indirectas mucho más sutiles y difíciles de percibir. Y es aquí donde hay que estar muy atentos para darnos cuenta de que existe esta discriminación. Nos planteábamos si tenemos en nuestro ordenamiento preceptos que nos permitan aplicar la perspectiva de género a la hora de juzgar. Para los jueces es capital tener artículos concretos que nos permitan aplicar la filosofía o la forma de juzgar con perspectiva de género. Empezamos, como siempre, con la Constitución. La Constitución, en el artículo 14, prohíbe la discriminación por razón de sexo. La Constitución, en el artículo 9, dice que los poderes públicos promoverán las condiciones para que la igualdad y la libertad de los individuos y grupos en que se insertan sean reales y efectivas, y removerá los obstáculos que impidan su consecución. Más concretamente, tenemos la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres del año 2007. Esta Ley Orgánica tiene por finalidad conseguir la igualdad plena y efectiva entre mujeres y hombres, eliminando toda discriminación respecto a la mujer, sea cualquiera su circunstancia o su condición, en todos los ámbitos, en el ámbito civil, en el laboral, en el cultural, tratando de conseguir así una sociedad más democrática, más justa y más equitativa. Para nosotros, a la hora de juzgar, artículos concretos que nos puedan servir. Pues yo creo que dentro de la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, la Ley Orgánica del año 2007, tenemos dos preceptos muy importantes que son el artículo 15 y el artículo 4. El artículo 15 es el que nos dice que la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio que informará con carácter transversal toda la actuación de los poderes públicos. El poder judicial es un poder y, como tal, tiene que actuar con este principio de transversalidad en la igualdad de mujeres y hombres. Por su parte, el artículo 4 nos dice que el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, deberá ser observado y aplicado en la interpretación y aplicación de las leyes. Es decir, que a la hora de interpretar y aplicar las leyes tenemos que tener presente la perspectiva de género. La igualdad de trato, que es ausencia de discriminación directa o indirecta, y la igualdad de oportunidades, que supone un plus, supone que hay que conseguir la igualdad real y efectiva, para lo cual tenemos que dar
un pequeño paso más, tenemos que acudir a las acciones positivas, al principio de presencia equilibrada y al principio real de igualdad de oportunidades. ¿Cómo se han aplicado estos preceptos por la jurisdicción social? Muy brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, yo quería decir que hay un voto particular que precisamente la autora es Gloria Pollatos en un asunto de Canarias. Es un asunto en el que una camarera de piso es sancionada. Hay que tener en cuenta que esta mujer llevaba 40 años trabajando de camarera de piso y tiene 61 años. La empresa la sanciona porque no ha hecho 2 habitaciones. Y aunque la sala del Tribunal Superior le rebaja la sanción, sin embargo el voto particular lo que dice es que a esta mujer no hay que sancionarla porque aquí hay una discriminación múltiple, por sexo y por edad. ¿Por qué por sexo? Porque las camareras de piso es un sector de la actividad laboral que está absolutamente feminizado. El 98% de personas que trabajan, y se dice camareras, no se dice camareros, camareras son mujeres. Es un sector, por tanto, peor retribuido y con mayores exigencias en cuanto al rendimiento. Y lo que aquí se dice es que a esta persona la exigen hacer un número de habitaciones que supone que tiene 20 minutos, 19 minutos para hacer cada habitación. Entonces la empresa dice, no, es que yo he hecho una medición de que sí que se puede hacer así. He cogido a otras 4 camareras, las he puesto a trabajar y en 19 minutos les ha dado tiempo a hacer esta habitación. Y aquí se dice, vamos a ver primero, ¿qué edad tienen estas camareras? Segundo, ¿a qué hora se han puesto a trabajar? ¿A la primera hora o llevaban ya trabajando 7 horas? Es decir, elementos que hay que considerar a la hora de poder medir tiempos y rendimientos. En definitiva, una mirada, una perspectiva de género en esta situación permite, o en el voto particular se entiende que no debería haber sido sancionada. Me quedan 2 minutos. Entonces, como solo quedan 2 minutos, yo quería comentaros otra sentencia que es del Tribunal Supremo, es de la sala mía, de la sala cuarta, en la que no se aplicó la perspectiva de género y yo creo que sí había que haberla aplicado. Es una sentencia respecto a un hotel, al Hotel Meliá. Meliá es una cadena de hoteles que tiene unos magníficos resultados económicos, magníficos, y que en un momento determinado decide 2 hoteles que hay aquí en Madrid, que están al lado del aeropuerto de Barajas. La empresa ve que todos los días el hotel no está lleno, que hay días pues que hay menos gente. Dice, claro, pero yo a las camareras de piso, otra vez lo mismo, yo las pago la jornada entera y a lo mejor si hay menos clientes y hay menos habitaciones, trabajan menos y yo la pago la jornada entera. Pues no. ¿Qué es lo que hace? Externalizar el servicio. Contrata con una empresa la atención de las habitaciones y a todas estas mujeres, digo todas porque eran 19 mujeres y un hombre, las despide. Dice, ya no os necesito porque hay esta empresa que me limpia y a la que yo pago por cada habitación que limpia 6,50 €. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que primero se van a la calle todas las trabajadoras que se dedican a camareras de piso. Segundo, las nuevas que entran con la nueva empresa cobran mucho menos porque les pagan por cada habitación que limpian. Esto finalmente provocó un fuerte movimiento de las camareras de piso, porque se dieron cuenta que estaban siendo muy maltratadas laboralmente hablando y hicieron, lo que ellas llamaban las Kelly, las que limpian. Entonces las Kelly empezaron a moverse y a conseguir que en los convenios colectivos se fijara que aunque la limpieza la fuera a hacer una empresa externa,
los salarios que pagaba la empresa externa tenían que ser los mismos que los que se pagaban en el convenio de hostelería. Entonces, yo creo que aquí había que haber aplicado la perspectiva de género para decir que no se puede admitir que se externalice un servicio que solo está cubierto por mujeres, cuando realmente la situación de la empresa es una situación óptima, económicamente rentabilísima, por una razón de una mejor optimización del trabajo. Se puede optimizar hasta el punto de que el rendimiento tiene que ser el máximo y no un rendimiento razonable de una explotación hotelera. Y en el caso de que se admitiera que se puede externalizar, ¿por qué externalizar las camareras de piso y no externalizar, por ejemplo, el bar? El bar que trabajan bastantes hombres. Pues aquí no se aplicó esta perspectiva y se admitió esta situación. Y como se me ha acabado el tiempo, doy las gracias a la moderadora. Muchísimas gracias, María Luisa. Sé que luego van a hacerte muchísimas preguntas y tendrás oportunidad de seguir comentando alguna de esas sentencias que se te han quedado en el tintero. Vamos a pasar ahora a una de las cuestiones también más sangrantes en materia discriminatoria en el ámbito laboral, que es la brecha salarial. Para ello tenemos a Katerine Simakova, perdón si lo pronuncio fatal seguro. Ella es, después de haber sido abogada durante muchísimos años, ahora es jueza del Tribunal Constitucional de la República Checa, y precisamente por ser su país uno de los más afectados en el área europea por esta situación, como especialista de la misma nos va a exponer cómo es la situación en relación a la República Checa. Gracias. Thank you. Gracias, damas y caballeros. Había preparado la palabra estimadas señoras, pero como veo señores también, pues digo damas y caballeros. Quiero darles las gracias por darme esta oportunidad para dirigirme a esta reunión de juezas. Para mí es un honor compartir con ustedes la experiencia de la República Checa en el tema de la brecha salarial de género. Es un tema muy importante. La República Checa es uno de los 3 peores países de la Unión Europea en este asunto. Voy a reflexionar brevemente sobre las razones de esta situación y pensar en posibles cambios. Cuando se habla de desigualdades en el salario que perciben hombres y mujeres, recuerdo la comparación que Ruth Rubio Marín utilizó en su discurso de 2016. Ella señalaba que un director de un banco británico había pensado en reestructurar el banco que llevó a la quiebra. Por eso recibió un sueldo mensual que era el salario que una canguro de 20 años habría recibido durante 3 años de trabajo. Eso solo en un mes. Esto es lo que muestra las diferencias en el empleo, en los sueldos para hombres y mujeres. Y como ya he dicho, según Eurostat, según los datos de Eurostat de 2017, la República Checa tiene la segunda mayor diferencia en las ganancias de hombres y mujeres de toda la Unión Europea. Un 21,1% comparado con la media de la Unión Europea de 16%. Solo Estonia está por delante de la República Checa, mientras que Alemania está justo detrás de la República Checa. Por lo tanto, si purificamos un poquito los datos, cuando comparamos los sueldos con el mismo puesto, con el mismo nivel educativo y con la misma duración, vemos que esa diferencia en Alemania cae hasta el 4%, pero en la República Checa pasa del 11 al 13%. Está entre el 11 y el 13%. También en nuestro debate
muchas veces se niega que estas desigualdades existen. En primer lugar, la existencia de la desigualdad de género es algo que se niega. La gente no cree que realmente exista diferencias, esa diferencia de 21% en los sueldos. Y dicen que es algo que se ha calculado de forma errónea. La segunda cosa que se niega es que cuando se admite la existencia de la desigualdad, esto no se ve como algo problemático o injusto. Todo lo contrario, sino como algo natural o como resultado de la libre decisión de las mujeres. Y la tercera cosa que se niega es el problema potencial de las desigualdades de género, que esto es algo que no se tendría que afrontar cambiando las normativas o a través de una política de Estado, sino mediante el cambio de prioridades vitales de esas mujeres que sufren esas desigualdades. Hay que preguntarse qué influencia ha tenido los 40 años de régimen comunista en Checoslovaquia en lo que se refiere a la posición de las mujeres en la República Checa, en la que un Estado igualitario socialista y sus acciones de igualdad a este respecto. En definitiva, vemos que aunque pudiera haber igualdad a nivel laboral, no a nivel doméstico. Pero estas estructuras ahora mismo no existen. No ha habido ninguna... En la época comunista no había ninguna líder mujer comunista. Las mujeres que estaban en los parlamentos están representadas por cuotas, pero los parlamentos en los regímenes comunistas no decidían nada al respecto. El buró del Comité Central del Partido Comunista estaba formado plenamente por hombres. En los años 50 del siglo pasado, el régimen socialista forzó de facto a todas las mujeres a trabajar, normalmente a tiempo completo. No obstante, el socialismo no hacía nada para tratar las desigualdades en la esfera privada, y las mujeres seguían siendo las que se ocupaban del hogar principalmente y de los menores. Por lo tanto, las mujeres checoslovacas llevaban una doble carga, en el trabajo y luego en su casa. Las mujeres del mundo occidental en los años 50, trabajar para ellas era de hecho una gran libertad, pero para las mujeres checoslovacas el poder relajarse un poquito, eso era lo que suponía una libertad para ellas únicamente. Las mujeres en la Europa occidental y en Estados Unidos se quejaban por la frustración de pocas oportunidades al principio de los años 60. Las mujeres en la Europa oriental simplemente lo que hacían era estar cansadísimas por el trabajo enorme que tenían que llevar a cabo. Tenían 2 turnos de trabajo. Cuando estaban en casa trabajando y cuando estaban en el trabajo. En el trabajo no llegaban a posiciones altas y tenían que trabajar en ambos sitios. Y en ambas esferas, la pública y en la privada, servían a los hombres. ¿Cuáles son las causas actuales de las diferencias en los salarios, en los sueldos para hombres y mujeres en mi país, en la República Checa? Son numerosas las causas y están relacionadas con muchos factores. El fenómeno de salarios desiguales para hombres y mujeres es muy complejo. Por encima de todo, las siguientes causas son indiscutibles. En primer lugar, un sistema no transparente de remuneración y de progreso en la carrera de las personas afecta a la brecha salarial. Otra causa es el bajo nivel de reconciliación de la vida profesional y familiar. En la República Checa, la falta de instalaciones de atención a niños es particularmente importante. Y la escasa baja parental también contribuye a estos factores. También hay pocas formas flexibles de trabajo en el mercado laboral. También
La segregación de género horizontal del mercado laboral también importa. En los sectores dominados por mujeres los sueldos son más bajos. Por ejemplo, profesoras o call centers. Las competencias y las aptitudes no son tan valoradas en las mujeres, mientras que en otras ocasiones son sobreestimadas para los hombres. Esto está relacionado con una segregación vertical del mercado laboral, donde vemos una falta de igualdad de representación de hombres y de mujeres en posiciones de liderazgo, o hay una muy baja representación de mujeres debido a ese techo de cristal y la sobrerepresentación de hombres en puestos directivos es conocido como el ascensor de cristal, no como el techo, sino como el ascensor. Y todo esto influye en la decisión en materia de educación y de profesión. Y también en las valoraciones financieras de las así llamadas profesiones masculinas si lo comparamos con las llamadas profesiones femeninas. Insisto, la relación con la poca implicación de los hombres en la familia es algo que hay que mencionar, en el cuidado familiar. Toda la ayuda del Estado checo debería servir para que la vida de las mujeres fuera más fácil. Pero normalmente lo que hace es empeorar su situación en el mercado laboral. Tener derecho a una baja laboral por maternidad de 4 años, poder acceder a eso, lo que significa es que muchas de las mujeres después no van a poder volver a trabajar. Y la baja que se cobra durante esa baja es mucho menor que lo que suele representar el salario trabajado en la empresa. Por lo tanto, hace que muchas personas no se acojan a esa baja. Por lo tanto, ahora mismo tenemos unos salarios bajísimos. Y se tendría que ofrecer servicios de guardería gratuita durante 2 años. Esto no se ha hecho y los padres no consiguen opciones para cuidar de sus hijos que sean asequibles para ellos hasta que cumplen 3 o 4 años. De forma general, el resultado de todo esto es que tenemos una penalización de la maternidad en la República Checa. Y esta penalización es una de las más altas en relación a los sueldos que se cobran. De media, las mujeres checas cobran menos que los hombres y, en mi opinión, las razones de esto son 3. El prejuicio que hace que los empleadores paguen menos a las mujeres por un trabajo igual que hacen los hombres, pero no solo es el prejuicio de los empleadores, sino que también muchas veces las mujeres afectadas porque la práctica principal es que si no pides un sueldo mayor, el empleador no te lo va a dar. ¿Por qué lo iba a hacer el empleador si no se lo pides? También, según mi experiencia como empleadora y abogada, las mujeres suelen pedir subidas de sueldos de forma menos convincente. Y muchas veces los trabajos hechos por mujeres están menos pagados que los hechos por los hombres. Esto es porque estos puestos están principalmente ocupados por mujeres o porque los empleos, esos puestos de trabajo, son menos prestigiosos. Y ahí es donde muchas veces se encuentran las mujeres. Posiblemente no tenga sentido celebrar este debate. No sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina. Pero la tercera razón es que los sueldos más bajos de las mujeres, estadísticamente, se debe a una estructura jerárquica.
Los hombres suelen tener puestos superiores y, por lo tanto, tienen sueldos mayores que el de las mujeres. Y para que cambie esta situación, en mi opinión, creo que hay que poner más énfasis en decir que el cuidado de la familia no solo es responsabilidad de las mujeres, sino también de sus parejas. Toda la sociedad debería ayudar. También hay que promocionar el avance en la carrera de las mujeres para acabar con esos estereotipos tradicionales que dicen que solo los hombres pueden ser los líderes en los negocios o en el gobierno. Hay que predicar con el ejemplo, con mujeres que tengan un estatus alto, con puestos de sueldos altos, para acabar con esos estereotipos del papel que tienen las mujeres tanto en la familia como en la sociedad. Para mí es un placer tener la oportunidad de crear de forma conjunta con todas las juezas presentes un entorno de apoyo para las mujeres, que lo que buscan es cambiar los estereotipos descritos anteriormente, habida cuenta de sus importantes puestos como juezas. Muchas gracias por esta extraordinaria oportunidad que me han brindado. Muchas gracias, Caterina. Ahora, precisamente para hablarnos de una de las cuestiones que, como ha comentado Caterina, inciden en una cuestión tan importante como la brecha salarial, tenemos a una de las mayores especialistas de este país, por no decir de toda Europa, que es María Emilia Casas-Bamón. De María Emilia, cuando se habla de María Emilia hay que decir que siempre hay que poner fue la primera catedrática de Derecho Laboral en este país, fue la primera presidenta en el Tribunal Constitucional y de momento la única. Esperemos que esto cambie en breve. María Emilia nos va a hablar del tiempo de trabajo y de conciliación. Gracias, María Emilia. Muchas gracias. Muy buenas tardes ya a todas y a todos. Es una satisfacción participar en este importante congreso que ha organizado la Asociación de Mujeres Juezas España. Quiero agradecer muy especialmente a Gloria Pollatos que me haya invitado a estar aquí y celebrar una vez más su energía, su dinamismo para trabajar por estas cuestiones que son tan importantes para todas las personas, no solo para las mujeres, sino para crear sociedades verdaderamente democráticas. Encantada también de estar en la mesa con tan queridas amigas y, si no, ilustres colegas, y desde luego en el público, donde también hay amigas y amigos y siempre ilustres colegas. Yo voy a hablar de un tema que me parece esencial, que es el tiempo. El tiempo es la vida de las personas, ¿no? Y cómo ese tiempo es distinto en la mujer que en el hombre. A partir de lo que se llama el trabajo de cuidados, que ha estado tradicionalmente sostenido sobre las mujeres y que sufrió un cambio decisivo desde el momento en que las mujeres masivamente, no en pequeña proporción, sino masivamente, esto ocurre en los países industrializados en la década de los 60 del pasado siglo, se incorporan al trabajo remunerado, esto es, al mercado de trabajo. Hemos trabajado desde siempre, pero desde un trabajo no retribuido, reproductivo, doméstico y muchas veces calificado de improductivo. El hecho irreversible y decisivo fue esa incorporación masiva que ha seguido produciéndose en el mundo con las limitaciones que supone la situación de las economías de los países y los ciclos de bonanza, los ciclos de recesión, pero con independencia de la bonanza, siempre con una actuación negativa respecto de la incorporación de las mujeres, que seguimos siendo menores en población activa, menores en ocupación, podemos estar destinadas a profesiones feminizadas
que es también una de las causas, como ha dicho Caterina, de la brecha retributiva, y que como consecuencia de ese hecho decisivo, que es que virtualmente la mitad del género humano se puede incorporar al trabajo remunerado, esa incorporación libera tiempo del que antes se ocupaba la mujer, que no ocupaba, en cambio, el trabajo productivo y remunerado. ¿Cómo se hace esa liberación? Es decir, que la mujer que trabaja como el hombre, que ha empezado a trabajar como el hombre, no siga siendo la única que se ocupe del trabajo de cuidado, sin perjuicio de que el trabajo de cuidado pueda ser contemplado desde dos puntos de vista distintos. Un trabajo de cuidado organizado que esté en el mercado y que parece que está llamado a crecer como consecuencia del envejecimiento de las sociedades, y un trabajo de cuidado involuntario que se presta involuntariamente por las mujeres porque tienen que seguir haciéndose cargo de las tareas domésticas y familiares de hijos y de mayores en ese envejecimiento de las sociedades, que es distinto desde luego en Europa, donde están mucho más envejecidas que en otras partes del mundo, mientras que en otras partes del mundo los índices de natalidad son muy superiores a Europa, pero en todo caso generan una carga de trabajo importantísima para las mujeres. Las 2/3 partes de ese trabajo de cuidado involuntario y no remunerado está sobre las mujeres y creciendo, y creciendo. Y un 22%, más de un 22%, pero en torno a un 22% en manos infantiles, en manos de niños, niños y niñas, y fundamentalmente niñas. Datos de la OIT en los trabajos que ha realizado para producir un informe del que voy a hablar sobre el futuro del trabajo en el mundo, como consecuencia del cumplimiento de su centenario. Se crea en el año 1919 y celebra su centenario en este año 2019, y ha hecho una espléndida tarea de acometimiento de información y de trabajo acerca del estado del trabajo en el mundo, y ha señalado este dato, que es un dato de desigualdad notoria entre mujeres y hombres. Por tanto, voy a hablar de una cuestión esencial, que es el tiempo de vida, en definitiva, cómo se reparte ese tiempo de vida. Y ese tiempo de vida es distinto en el hombre, que es el sujeto tradicional del ordenamiento jurídico en todas sus disciplinas, pero desde luego clarísimamente en el derecho del trabajo, que se construye sobre el hombre adulto, con poca formación, con esperanza de vida escasa, para recibir escasas pensiones de jubilación. Todo eso se ha ido rompiendo a lo largo de los años, y el prototipo sobre el que se construye el derecho del trabajo hace estallar las costuras del ordenamiento laboral, pero esta reflexión puede hacerse respecto de las demás ramas del ordenamiento, porque esa sociedad patriarcal a la que se refería María Luisa Segoviano, que está creada pues por el capitalismo, por la organización económica de la sociedad, esa organización económica de la sociedad coincide con la ley positiva, con la codificación napoleónica y con otras codificaciones. Y tanto la mano invisible del mercado de Adam Smith, que organiza la economía sobre el hombre económico, jamás sobre la mujer económica, sobre el hombre económico, coincide con que el hombre sea el destinatario del ordenamiento jurídico en todas sus variedades, en todos sus campos de actuación. Claro, el derecho del trabajo tiene una importancia muy señalada en los temas de igualdad, porque la igualdad empieza en el hogar, la desigualdad, empieza en el hogar, como todos sabemos. El sexo es la primera división del trabajo, pero tiene una explosión, la desigualdad, muy singular en el mundo del trabajo, donde se aprecian pues, un número importante, muy elevado, de discriminaciones de la mujer, que como consecuencia de esas discriminaciones producen una postergación de la mujer en otros ámbitos de la vida, en la vida política, en la vida social, en la vida cultural. Hemos seguido una evolución de un igualitarismo formal. La mujer en ese ordenamiento jurídico se incorpora a medidas de igualdad meramente formal, que estaría representado en la Constitución española por el artículo 14. Todos son iguales ante la ley,
todos y todas son iguales ante la ley, pero todos son iguales ante la ley y todas no somos iguales ante la ley, porque esa ley es una ley formal que no advierte la perspectiva de género, la diferencia de la mujer, la diferencia femenina, y ni siquiera tiene en cuenta esta diferencia de reparto del tiempo de su vida a la que me he referido. Ese lenguaje de la norma igualitaria formalista es un lenguaje masculino, además, y eso determina que la norma se enfrente con esa incorporación de la mujer masiva al mercado de trabajo desde la invisibilidad de la mujer. Se trata igual a todos, el lenguaje es común, pero la desigualdad sustancial persiste. En una etapa posterior, el derecho evoluciona hacia la incorporación de las acciones positivas, de las acciones que dan tratamiento diferenciado por razón de sexo a la mujer como consecuencia de haber permanecido históricamente en una situación de postración respecto del hombre y de haber detentado menos derechos que el hombre. Realmente las mujeres nos incorporamos a los derechos fundamentales con 2 siglos de retraso respecto de los hombres, ¿no? En consecuencia, ya en el siglo XX, finales del siglo XX, hay ese tipo de acciones que son más complejas que las acciones positivas de igualdad, porque se combinan con técnicas de composición equilibrada y democrática de órganos políticos, con políticas de cuotas, lo cual va a permitir un avance de la presencia de la mujer en el mundo jurídico, en las relaciones económicas, en las relaciones políticas y en las relaciones sociales. Esa evolución ha ido desde el mundo del trabajo al mundo político y hay todavía un reducto que se resiste a la entrada de estas técnicas de políticas de cuotas o de políticas equilibradas, que es el poder económico empresarial privado, que sigue fundamentalmente en manos masculinas con distintas iniciativas que no acaban de cuajar acerca de la necesaria participación de las mujeres en órganos de toma de decisión de las corporaciones, de las entidades privadas, pero que cuando la norma establece alguna obligatoriedad, una política de cuotas, lo hace señalando que las mujeres ocuparán puestos de consejeros no ejecutivos. Es decir, tendríamos el segundo sexo teorizado por Simone de Beauvoir y el hombre estaría siempre en esa primera posición ejecutiva, la mujer en una secundaria posición no ejecutiva, dejando claro a la libre decisión de esos órganos que las mujeres puedan tener posición ejecutiva, pero sabemos que sin una intervención legal que abra el camino, esto es absolutamente imposible si se deja a la mera recomendación. Yo creo que este es uno de los fracasos de la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que toda la presencia española, que toda la presencia de la mujer en el ámbito económico, del poder económico, de la toma de decisiones, que es también una causa de la brecha retributiva, la ausencia nuestra en esos niveles decisionales del poder económico, se contempló como una mera recomendación, al final de la ley como una mera recomendación. Entonces el legislador no estuvo con capacidad de incidir para transformar la realidad, Y yo quisiera, hecha esta introducción, decir algo más en esta pequeña introducción, centrar lo que quiero trasladarles y muy rápidamente hacer una propuesta final. Dejo porque me pasan una nota de que está limitado el tiempo y va a hacer una referencia a la aparición de las clases sociales en el siglo XX-XIX, que se ha considerado un fenómeno muy inferior y fue un fenómeno absolutamente decisivo, ¿no? La aparición de los trabajadores del proletariado a esa incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo, y que se ha visto ahí una ideología blanca machista de supremacía. Es una reflexión importante, pero la dejo y me voy a situar en algo que quiero plantear, que es juzgar con perspectiva de género contra la perspectiva de género. Es decir, utilizar la perspectiva de género para alcanzar un resultado contrario a la perspectiva de género. Que esto es lo que ocurre en los derechos de conciliación,
en el reparto del tiempo, o por lo menos lo que ha ocurrido en España, en el reparto del tiempo entre el trabajo del mercado y el trabajo involuntario no remunerado que hacen las mujeres. Hubo perspectiva de género en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el año 2007. No lo hubo en el 11. No lo hubo en el 11, que cambió, no hubo perspectiva de género. Pero el Tribunal entendió que tenía que juzgar la utilización de esos derechos para hacer compatible el tiempo de vida familiar y el tiempo de vida personal con el tiempo de vida laboral con una perspectiva de género. El problema es que cuando esos derechos se reconocieron, lo cual tuvo lugar ya en el siglo XXI, virtualmente, finales del XX, comienzos del XXI, pues esos derechos han sido utilizados sistemáticamente por mujeres. De manera que son derechos feminizados. Son las mujeres las que piden reducir el tiempo de trabajo para conciliar sus cargas familiares y atender al cuidado de sus hijos y de sus mayores. Son las mujeres las que piden abandonar el trabajo, la excedencia, para cuidar a sus hijos y mayores. Son las mujeres las que piden adaptar la jornada de trabajo para realizar estos cometidos y, en consecuencia, han sido derechos que han vuelto a postrar a la mujer, han vuelto a dejar a la mujer en su estado de postración, aunque esto precisa de una valoración ambivalente, porque sin esos derechos las mujeres en algunas ocasiones tendrían que haber abandonado totalmente el mercado de trabajo. De manera que, aunque son derechos feminizados que postergan a la mujer y recrudecen la discriminación, en determinadas situaciones son derechos que han permitido a la mujer permanecer en el mercado de trabajo. Y ahí está la perspectiva de género. Pero la perspectiva de género está realmente cuando estos derechos se ejercen en corresponsabilidad. De manera que son ejercidos igualitariamente por mujeres y por hombres. Para esto necesitamos dos operaciones. Una primera operación es que el ordenamiento jurídico, la ley, dé los mismos derechos de conciliación iguales, absolutamente iguales, a las mujeres y a los hombres. Nosotros hemos tenido en España un avance reciente importante que progresivamente en el tiempo trata de equiparar el permiso de paternidad con el permiso de maternidad, para que no sea únicamente la mujer la que se ocupe de la carga respecto de los hijos recién nacidos. Por tanto, necesitamos una norma que equilibre los permisos, que los permisos sean iguales, que no sean permisos especiales por el hecho de ser mujer, salvo los que atienden, por supuesto, al embarazo, al parto o la lactancia, que son atendidos en esta norma. Y segundo, que los jueces sepan bien qué es la corresponsabilidad y que entiendan lo que es la corresponsabilidad dentro de la libertad de la mujer y del hombre para conciliar. Entonces, en España se ha producido un fenómeno que quiero señalarles, muy llamativo, que es, a partir de un precepto de la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, a la que se refería María Luisa Segoviano, en concreto el artículo 44, que se llama Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, tiene un apartado primero que dice: los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconocerán a los trabajadores y las trabajadoras en forma que fomenten la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su ejercicio. Bueno, de esto ha habido un entendimiento tan anómalo, que hay decisiones de la jurisdicción social, que ante la petición de conciliación de una mujer, el juez señala que si el hombre puede conciliar, aunque el hombre no lo haya solicitado, es el hombre quien tiene que conciliar y no la mujer. Y resuelve ese pleito, esa demanda de la mujer, diciendo no a la mujer, y el hombre luego no pide conciliar, porque además no es llamado al proceso. En consecuencia, no puede decir nada en un proceso en el que es parte la mujer y el empresario. La mujer dice: deseo reducir jornada, deseo horario flexible, deseo adaptar mi tiempo de trabajo. Y la empresa le dice no. Y el juez, en lugar de proteger a la mujer, que desea en libertad hacerlo, dice: aplico el 44. A ver, ¿qué tiene usted? ¿Tiene una suegra que puede cuidar a sus hijos? ¿Tiene un cuñado? ¿Tiene algún familiar en paro? Esto es así. La prueba que se pide en ese juicio es así. ¿Qué hace su marido? ¿Está usted separada? Tráigame la sentencia de divorcio. ¿Tiene medidas
tráigame la sentencia de medidas y yo le diré si usted puede conciliar o no. Bueno, me parece que ataca la dignidad de la mujer, absolutamente, que es maljuzgar con perspectiva de género, porque para llegar a la conclusión de que debe ser el hombre el que debe conciliar, no se puede denegar la petición de una mujer sometiéndola a la vulneración del derecho fundamental a su intimidad personal y familiar, porque se le exige una prueba verdaderamente imposible. Es decir, el empresario no va a admitir la conciliación si usted no tiene una prueba de que su necesidad de conciliar es insuperable, porque usted causa problemas a la organización productiva empresarial si pide esto. En consecuencia, esto no se le va a permitir, salvo que la prueba que tenga el juez sea, vamos, absolutamente insuperable. Y aún así, ni con esas. Y si eso significa un cambio de turno, mucho menos. Mucho menos. De manera que son derechos de conciliación que están feminizados, pero que no pueden utilizar las mujeres. Desgraciadamente, por esta idea de juzgar con perspectiva de género, de que sea el hombre que lo haga, sería estupendo que sea el hombre que lo haga, pero el hombre no lo hace y tampoco se deja a la mujer, cuya libertad y dignidad se limita con este mal entendimiento de lo que es juzgar con perspectiva de género. Concluyo. Pero quisiera hacer una propuesta. ¿Qué les parece a ustedes si yo dijera, y digo, que el derecho del trabajo actual no puede ser sino un proyecto global de construcción de la igualdad de género? ¿Qué les parece? ¿Sería esta una vía correcta de construir los ordenamientos laborales en el siglo XXI? No debemos tener como conocimiento adquirido que la igualdad no es un aspecto marginal, que no puede haber un capítulo. Además, la igualdad de las mujeres. Esto y además la igualdad de las mujeres. Jornada y además la igualdad de las mujeres. Salario y además la igualdad de las mujeres. Con formas de contratación atípicas y la igualdad de las mujeres. No debemos colocar la igualdad en el centro. No debemos hacer un proyecto de construcción global de género. Pues yo llamo al legislador, que no lo ha acabado de hacer en la reciente norma que tenemos, no me puedo entender más porque la moderadora me está mirando con cara asesina, en consecuencia lo dejo ya, y hay que llamar a los jueces a que racionalicen y entiendan bien lo que es la perspectiva de género. Muchas gracias. Bueno, haciendo una aquí de mala, es verdad, es una cuestión de tiempo de trabajo y tú lo vas a entender perfectamente, ya lo sé. Es el turno ahora de hablar de Alia Garbi. Alia es jueza en un juzgado de primera, fue jueza cantonal de Túnez, actualmente es presidenta de la Cámara Civil. Yo quiero agradecerle especialmente a Alia porque ha tenido que sustituir a última hora a una compañera y ha tenido que hacer la preparación de su intervención en muy pocos días, y teniendo en cuenta pues el trabajo que todas y todas tenemos en nuestro oficio, y por tanto, Alia, muchísimas gracias. Ella precisamente nos va a hablar de la cuestión relativa al techo de cristal y el caso concreto relativo a su país. Gracias. Bonjour tout le monde. Buenos días a todos. Es un placer estar con vosotras hoy. Soy Alia Garbi, magistrada cantonal en Túnez, y mi presentación tratará del techo de cristal en la magistratura de Túnez. La liberación de la mujer tunecina se considera como una de las realizaciones más importantes en Túnez. Incluso podríamos decir que es uno de los principales pilares en la sociedad tunecina moderna. Y eso por adopción de varias políticas públicas y desarrollos inevitables que han hecho de Túnez un ejemplo a seguir en esta materia por todos los países, incluso los más desarrollados.
Efectivamente, desde la independencia hasta nuestros días, Túnez ha promulgado multitud de textos y ha implementado políticas para llegar a la igualdad efectiva de género y promover el papel de la mujer y su participación activa en diferentes sectores de la economía nacional y de la función pública. Este enfoque ha sido progresivo, pero sereno, y ha sido apoyado por el nivel educativo de las mujeres tunecinas, lo cual les ha facilitado el acceso a puestos de responsabilidad y otras funciones que han empezado poco a poco a feminizarse. De acuerdo con las estadísticas, las mujeres representaban en el 2016 el 32% de la función pública y el 46% de los efectivos generales. La función pública es uno de los sectores principales con mayor presencia de las mujeres, especialmente para servicios sociales, culturales, administrativos y sanitarios. En estos sectores, los estudios recientes en cuanto a la discriminación sectorial han demostrado un fuerte aumento de las mujeres que trabajan en esos sectores. Por otra parte, la cantidad de mujeres con puestos de responsabilidad ha pasado del 27% en el 2010 al 33% en el 2016. Sin embargo, estos avances no pueden disimular una realidad más ambigua, compleja, que se traduce por una falta importante de presencia de las mujeres en las diferentes trayectorias profesionales en los ministerios y una poca presencia de las mujeres en funciones de responsabilidad de directoras generales. 5,18% para las mujeres comparado con más de un 9% para los hombres. Igual para las funciones de directoras, un 12% para las mujeres y un 16% para los hombres. Pero las mujeres representan la mayor parte de los puestos de jefes de servicios. Más del 50% para las mujeres y el 40 y pico % para los hombres. Estas cifras revelan una cierta paradoja. Hablamos, por lo tanto, del techo de cristal profesional. Esta metáfora llama la atención sobre los obstáculos invisibles e indivisibles a los que se confrontan las mujeres para acceder a las posiciones de mayor responsabilidad en las organizaciones profesionales. La nación insiste sobre la importancia del acceso de las mujeres a un conjunto de funciones o profesiones se insiste sobre la persistencia en la iniciación de las mujeres a un conjunto de funciones o profesiones a pesar de la desaparición de las prohibiciones legales de ejercicio de estas funciones. Esta metáfora se amplía a todos los sectores profesionales, universidades, función pública, profesiones artísticas y religiosas. La expresión techo de cristal viene completada por la de muro de cristal o pasillo de cristal o incluso recinto de cristal. Eso nos lleva a la división horizontal de las profesiones. Hombres y mujeres con un mismo nivel de cualificación no ocupan el mismo empleo, especialmente respecto a ciertas temáticas profesionales. Esta metáfora insiste sobre las limitaciones invisibles pero potentes que pesan sobre las carreras profesionales de las mujeres hacia ciertos sectores de empleo cuando el techo de cristal limita fuertemente el acceso a ciertos puestos. Este mecanismo global se designa con la metáfora de jaula de cristal. La magistratura tunecina como función pública y como profesión cada vez más feminizada se encuentra sensible a estas consideraciones en las que podemos ver la existencia de este techo de cristal. Por ello, queremos ahora pasar a una perspectiva histórica de la magistratura tunecina, la judicatura tunecina. Luego estudiaremos las estadísticas y plantearemos las problemáticas y los desafíos. Perspectiva histórica. En 1968 se designó la primera jueza en la judicatura de Túnez. Esto refleja la aceptación política y social de la mujer al acceso a puestos del sector judicial. Eso después de la creación del Consejo Superior de la Judicatura en 1985. El aumento de titulados de derecho ha tenido una influencia positiva en la presencia de la mujer en el sector judicial y ha llevado a un aumento bastante marcado de las candidatas juezas.
Vemos en los últimos años que la presencia de las mujeres es significativa en el primer nivel judicial, tanto la justicia administrativa, financiera o penal. Las estadísticas demuestran que la cantidad de mujeres en el sistema judicial tunecino ha alcanzado el 38% del total de magistrados en el sector judicial. Es una cantidad, una proporción que sigue en evolución desde la revolución del 2011. Y en ese contexto, la presencia de las mujeres en el sistema judicial se hace indispensable. Os voy a enseñar 3 diagramas de estadísticas. El primero refleja el aumento del porcentaje de mujeres de juezas entre el 2011 y el 2018. El segundo refleja la proporción de mujeres en los 3 órdenes jurisdiccionales, judiciario, administrativo y financiero. Y el último eso muestra el porcentaje de juezas por grado en 2016 y 2018. Esta evolución se debe en parte a un feminismo político, pero no se puede disimular la verdad respecto al hecho de que la igualdad de sexos en este ámbito no es total, especialmente en cuanto a la atribución de funciones judiciales. Este contexto paradójico marcado por la evolución de la presencia de las mujeres en la justicia y, por otra parte, por una presencia reducida en los puestos de decisión y especialmente en algunos ámbitos específicos que demuestran la importancia de la cuestión relativa al techo de cristal profesional en la judicatura tunecina. A pesar de esta época de luz, hay varios obstáculos que impiden a las juezas llegar a los puestos de responsabilidad. El primer obstáculo es de orden general para todos los funcionarios y magistrados, como las bajas por maternidad, su influencia en los años de antigüedad en los grados. El segundo obstáculo es personal y refleja el rechazo de la mujer a solicitar una promoción a ciertas funciones, especialmente a las más altas, que exigen una fuerte disponibilidad, especialmente para los puestos de juez de instrucción. Luego, obstáculos vinculados con la seguridad, ya que la naturaleza de la profesión de magistrada para algunas especialidades exige cierto grado de seguridad penal y hace que la situación de las mujeres pueda ser complicada, pero con todos estos obstáculos existen varias iniciativas de orden jurídico. Estas iniciativas tienen que ver con las leyes orgánicas, especialmente la ley del Consejo Superior de la Judicatura y la de la Corte Constitucional. Y en el marco de la preparación de leyes sobre el estatus de los jueces, se recomienda integrar medidas de incitación a la presencia de las mujeres en las altas funciones jurisdiccionales. Iniciativas de orden político y estratégico aplicando el Plan de Acción Nacional de Integración y de Institucionalización del Género, y dado que la visión estratégica de la reforma de la justicia 2015-2019 se está evaluando para preparar un nuevo documento estratégico, se recomienda integrar la perspectiva de género en ese documento estratégico, precisando sus acciones. El Ministerio de la Justicia tendrá que adoptar un plan sectorial para la integración del género en su planificación y los presupuestos. Finalmente, garantizar la presencia de las mujeres en los puestos de decisión no es una finalidad en sí, sino una medida indispensable para implementar un sistema judicial sano y duradero y que reine en nuestras sociedades una justicia representativa que tenga en cuenta no solo las prerrogativas de igualdad y no discriminación, pero también la diversidad en los roles impuestos. Gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Alia. Me alegro no haber tenido que emplear esa cara que parece que pongo cuando os pasáis del tiempo. Ahora es el turno precisamente de Muriel.
Muriel Robinson. Ella es juez del Tribunal de Empleo en Escocia. Intentó explicarme la estructura judicial de su país, que tiene ciertas complejidades. En otra ocasión entraremos en detalle. Ahora nos va a hablar precisamente de algo de lo que es especialista. Tiene varios artículos escritos, alguno traducido al español por si es de vuestro interés, que es la acción positiva. Muriel, cuando quieras. Gracias. El mando, por favor. Thank you very much. Well, I'd like to just start by... Muchas gracias. Comienzo diciendo que es un placer estar en España cuando todavía el Reino Unido sigue siendo parte de la Unión Europea. Ojalá siga siendo así. Pero quizá lo dejamos ahí. Mi tema es la acción positiva. Y como decía María Emilia, la acción positiva suele ser un tema polémico. Polémico porque a menudo se confunde por la discriminación positiva. Y es polémico porque implica un trato preferente de las mujeres o de las minorías, pero solo en algunas circunstancias limitadas. Solo cuando existe una infrarrepresentación o una desventaja o una falta de privilegios por una discriminación pasada o presente. Creo que no es necesario que ponga diapositivas o estadísticas para mostrar que las mujeres, prácticamente en todos los lugares del mundo, en todos los ámbitos de la vida, sufren desventajas de una manera u otra. Por lo tanto, la acción positiva básicamente trata de salir de lo que es el trato igualitario, salir de una situación en la que a las personas se las trata igual para centrarnos en resultados igualitarios. Creo que esta diapositiva lo ilustra. Es de Estados Unidos, quizá podemos tener un ejemplo europeo para ilustrarlo mejor, no en un campo de béisbol, pero básicamente vemos esos bloques necesarios que hay que poner si queremos lograr la igualdad para las mujeres. La acción positiva, por supuesto, tiene una historia larga. En Estados Unidos hemos visto acciones afirmativas como una respuesta frente a la discriminación racial. En la India se introdujeron reservas para afrontar la discriminación por castas. Y en la Unión Europea había disposiciones jurídicas desde muy al principio para permitir las acciones positivas. Y lo más reciente, el ejemplo de Noruega, que utilizan cuotas para aumentar la representación de mujeres en los consejos de las empresas. Esto ha recibido mucha publicidad, principalmente por el acceso significativo, pasando de un 10% en 2003 al 40% en 2012. Y esto incluye puestos ejecutivos y no ejecutivos, he de decirlo, ambas características. En lo que se refiere a la ley actual de la Unión Europea, las disposiciones se encuentran en el Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea, en el artículo 157, que permite las acciones positivas. Lo hemos visto también en el artículo 23 de la Carta de Derechos Fundamentales, que no impide las acciones positivas. Y también el artículo 3 de la Directiva sobre Género refundida, donde se utiliza una fórmula para garantizar la igualdad igualitaria en la práctica. El principio de trato igualitario no debería evitar medidas específicas para evitar o compensar las desventajas. Una propuesta de directiva europea, alentada sobre todo por lo que había pasado en Noruega,
Era una propuesta para conseguir una directiva para mejorar el equilibrio de género en los consejos de las empresas. Pero como ven ahí, esta propuesta fue bloqueada por 10 Estados miembros. Por lo tanto, no pasó a ser ley. Y esto ilustra muy bien la resistencia de la que hablaba María Emilia en su presentación. Hay varios tipos de acciones positivas que se pueden llevar a cabo, que oscilan desde lo que llamamos, lo que se ha descrito como preferencia absoluta, las cuotas, por ejemplo, para mujeres, y pasa hasta preferencia débil, donde, por ejemplo, el género, el sexo puede ser un criterio para un nombramiento en concreto, pero que también se pondera con otros criterios para tomar una decisión sobre un nombramiento. Es importante destacar, no obstante, que estos distintos tipos de acción positiva no están necesariamente permitidos por parte de la Unión Europea. Hay límites para las leyes. Y creo que esto está bien ilustrado por un par de casos en el contexto del empleo. El primero llegó al Tribunal de Justicia Europeo, fue el caso de Calanque, un caso que ocurrió en 1995, que implicaba el derecho regional alemán y se refería a la situación en la que tenía que haber un desempate a favor de dos candidatos igualmente cualificados, un hombre y otra mujer. En una situación así, la mujer, si había una infrarrepresentación, debería ser nombrada para ese puesto. Fue una situación absoluta, automática. Había dos candidatos con la misma cualificación y el Tribunal Europeo de Justicia fue demasiado lejos dando esa decisión. 2 años después, en el caso de Marshall, en 1997, de nuevo con el derecho nacional alemán, en ese caso, en una situación de desempate, se favorecería a la mujer, pero había una cláusula que permitía que fuera nombrado el hombre si sus circunstancias individuales así lo permitían. Aquí se hablaba de padres solteros, discapacidades o parado de larga duración. Esa cláusula fue crucial. Porque en ese caso en el que la mujer estaba infrarrepresentada, no pudo conseguir el empleo, es algo que permitió el Tribunal Europeo de Justicia. Mientras que no haya preferencia absoluta e incondicional por las mujeres, las medidas positivas se tienen que permitir. Y pasando ahora a la legislación británica, en lo que se refiere a las acciones positivas, hay medidas de acción positiva en el Reino Unido desde 1975, la Ley sobre Discriminación Sexual, que permite medidas de discriminación positiva en el contexto del empleo. Esto se amplió en una ley más reciente de 2010, una ley sobre igualdad, que va más allá del contexto del trabajo, del empleo, que permite la adopción de medidas especiales en circunstancias en las que mujeres y personas con otras características protegidas están infrarrepresentadas o en posición de desventaja. También introduce disposiciones en el contexto de la contratación para desempatar las disposiciones que existen ya en el derecho europeo sobre contratación y promoción en el trabajo.
La ley británica, al igual que la Unión Europea, no obstante, es una ley voluntaria. No existe la obligación de introducir medidas de acción positiva. El ejemplo más reciente, que se ha demostrado problemático, porque he investigado en este área, demuestra que los empleadores y otros no quieren hacer acción positiva cuando es voluntaria. El caso más reciente de 2019 en el Reino Unido se refiere a intentos en la policía para aumentar la diversidad en sus filas. Se intentó echar abajo por parte de ciertos sectores y la ley no es lo más prescriptiva en este sentido, como tendría que ser, como acabamos de decir, pero sí que hay algunos ejemplos positivos en el Reino Unido. Quizá la gente más familiar con el Reino Unido reconozca esta foto del año 97. Es el primer ministro británico, Tony Blair, rodeado de un grupo de parlamentarias británicas, resultado de medidas de acción positiva, mujeres que iban en las listas, algo que se llevó a los tribunales. Ven que no tuvieron éxito porque ven que muchas mujeres entraron en el Parlamento británico por esta medida de listas de solo mujeres. Se aprobó una ley para garantizar que había medidas para que hubiera más mujeres en el Parlamento británico, en Westminster, al igual que en el Parlamento escocés, en Edimburgo o en el galés, en Cardiff. Por tanto, sí que hubo cierto éxito con listas solo de mujeres. Y otro caso en el que yo estuve involucrada, en el sindicato de maquinistas ferroviarios, querían aumentar, las empresas ferroviarias querían contratar a más mujeres maquinistas, porque había muy poquitas. Y el problema era los propios sindicalistas, que ponían muchos obstáculos. A la hora de alentar la presencia de más mujeres en esos puestos. Aunque teníamos mujeres piloto en la Segunda Guerra Mundial, ASLEF se negaba a que hubiera mujeres maquinistas. Y luego hay algunas iniciativas particulares importantes, por ejemplo, de la Comisión de Nombramientos Judiciales, han podido hacer enmiendas a las leyes por las que se nombran cargos judiciales y han podido introducir unas disposiciones específicas en situaciones en las que hay que romper un empate, para que en circunstancias en las que un hombre y una mujer u otras minorías estaban exactamente igual cualificados, pues el grupo infrarrepresentado se llevaría el nombramiento o el ascenso en función del caso. Y por último, solo quería destacar una iniciativa específica de Escocia, porque Escocia es otro país y hacemos las cosas distintas. Hay una ley de representación de mujeres en los consejos de autoridades públicas de Escocia para llegar a un 50% de puestos no ejecutivos que sean mujeres. Esto tiene que conseguirse para el 31 de diciembre de 2022. Esto es una medida específica que no se ha copiado en el resto del Reino Unido. Por lo tanto, creo que, aunque la acción positiva sigue ahí, vemos que estas iniciativas son muy valiosas y que sirven para
continuar progresando en ese objetivo de conseguir la igualdad plena en la práctica para las mujeres, mejor antes que más tarde. Muchas gracias. Thank you very much, Mariel. Muchas gracias. Último, pero no por ello menos importante, sino la guinda de este maravilloso pastel que habéis ido construyendo entre todas. Susana Esther Medina. Susana es vicepresidenta superior del Tribunal de Justicia de Entre Ríos. También es presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina y fue hasta recientemente pues, la presidenta de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Por eso, por esta doble condición, nos va a relatar su intervención va a ir relativa a la importancia del asociacionismo judicial con perspectiva de género y con especial mención a la jurisprudencia argentina. Gracias, Susana. Cuando quieras. Sí, por favor. Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al Gobierno de España, a la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial de España, a la Asociación de Mujeres Juezas de España, en la persona de su presidenta, la doctora Gloria Pollatos. Es para mí un honor estar hoy aquí con ustedes junto a una importante delegación argentina a quienes no he tenido oportunidad de saludar a cada una. Así que, queridas colegas, buenas tardes a todas. Más mujeres, más fuerte, más mujeres, más mujeres. Muy bien, more women, more justice. ¿Y por qué más mujeres, más justicia? Yo voy a reflexionar junto a ustedes sobre la importancia que tiene el asociacionismo judicial con perspectiva de género. ¿Y por qué? Si no hubiéramos tenido una asociación de mujeres juezas, los hombres nos preguntan siempre ¿por qué una mujer de mujeres juezas, una asociación de mujeres juezas? Bueno, por esto que ustedes acaban de ver. María Luisa nos ilustró de qué es juzgar con perspectiva de género. Caterina de la República Checa nos habló de la brecha salarial, del ascensor de cristal y de la necesidad de un entorno de apoyo para esta lucha que llevan adelante en la República Checa. María Emilia, maravillosamente bien, habló del tiempo que dedicamos los hombres y las mujeres al trabajo y a los cuidados de familia. Y dijo una cosa muy importante, que los jueces sepan bien qué es la corresponsabilidad, qué es la conciliación entre la vida familiar y social. Y habló de un proyecto de construcción social de género. Alia nos habló del muro de cristal y de la jaula de cristal en la función judicial. Y Muriel, de Escocia, nos habló de las acciones positivas que se pueden llevar adelante para cambiar esta realidad que atraviesa todas las sociedades, todos los países, todas las economías, todas, absolutamente todas las sociedades, como decía. Y esto no es nuevo. La violencia, la discriminación, el abuso, el maltrato, no es nuevo. Por eso nace hace 28 años la Asociación Internacional de Mujeres Jueces. Y veo acá mucha gente joven, mucha gente nueva en la asociación,
hay representantes de 35 países que por primera vez asisten a una conferencia. Y quiero brevemente contarles cómo y por qué comenzó esto. La Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer cumplía 10 años de vida. Había sido sancionada en el año 1979. En esa misma fecha se había formado una asociación de juezas en Estados Unidos. Entonces, ambas cumplían 10 años de vida, la CEDAW y las juezas norteamericanas. No había la comunicación por Internet que hay hoy. Entonces, las juezas norteamericanas deciden invitar a 50 juezas del mundo para ver la operatividad de la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación, conocida como CEDAW. En esa época, y le digo a la gente joven, las cartas eran manuscritas, eran en papel y en tinta y demoraban meses en llegar a destino. Entonces, las juezas norteamericanas querían saber qué pasaba con la violencia de género, con la discriminación, con la desigualdad. Y fueron 50 juezas del mundo, se reunieron durante 2 días y ahí vieron la fuerza poderosa que tenemos las mujeres para cambiar el mundo. Estuvieron y estamos convencidas de que somos una fuerza poderosa, que podemos cambiar esta realidad que agobia a miles de mujeres en el mundo. La asociación quedó formada en San Diego, California, en el año 1981, y a partir de ahí comenzamos a transitar en todos los países, en todas las regiones, un largo camino, y el resultado es este. Hace 28 años nadie hablaba de estos temas. No había jurisprudencia de género, no había doctrina con perspectiva de género. Y desde la asociación, porque no fue de manera individual, sino desde la asociación, hemos logrado revertir esta realidad en muchos lugares. El primer programa de capacitación de la IAWJ fue el programa hacia una jurisprudencia de igualdad que hicimos en Argentina y lo llevamos a distintos países de Latinoamérica para estudiar los documentos internacionales de derechos humanos, porque los jueces y las juezas no lo conocían. Tuvimos que enseñar la ley y todos la aprendimos. Y ahí empezó a operarse el cambio en casi todo el mundo. Quiero rescatar en Argentina la figura de quien fue nuestra fundadora Carmen Argibay, que además fue cofundadora de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Mujeres que tuvieron que soportar la discriminación, el maltrato, la deslealtad, la traición, incluso de muchos de sus colegas. Pero el resultado es este movimiento maravilloso que es el asociacionismo judicial con perspectiva de género y que permitió que, por ejemplo, en mi país, cuando Carmen Argibay y Elena Hayton llegaran a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lejos de claudicar en esos postulados por los que venían trabajando hacía 20 y tantos años, fueron a las acciones positivas. Crearon la Oficina de la Mujer para trabajar hacia adentro del Poder Judicial, para cambiar la mentalidad de los operadores judiciales, para introducir la perspectiva de género, y la Oficina de Violencia Doméstica para atender a las víctimas de violencia doméstica que hasta ese momento nadie las atendía. Ahí se produce el gran cambio, la revolución en el Poder Judicial argentino,
donde si bien también tenemos, además de nuestras luces, nuestras sombras, porque no hay equidad de género en los poderes judiciales, porque si bien somos más del 57% de las mujeres, solo el 27% llegamos a los puestos de poder, a las jerarquías, y muchas quedan en el camino, y hay dificultades para acceder a los cargos de mayor jerarquía. Lo cierto es que hemos avanzado mucho. Y también tenemos el techo de cristal, o el ascensor de cristal, o la jaula de cristal. Pero una socia nuestra, argentina, Agustina O'Donnell, le llama el techo de paja. Y dice que es ese techo de paja, que ni siquiera es de cristal, que es un techo que tiene poco valor, pero que sin embargo no nos deja crecer en la carrera judicial. ¿Por qué? Porque hace falta que el asociacionismo judicial siga teniendo injerencia en otros poderes, en los poderes legislativos, en los poderes ejecutivos, en los consejos de la magistratura. Necesitamos que el asociacionismo judicial vaya más allá y siga trabajando para defender los derechos humanos de las mujeres. En Argentina hemos crecido también y hemos ayudado a otros poderes, como el Poder Legislativo, con la normativa. Siendo juezas, ayudamos a las legisladoras, por ejemplo, a sancionar la Ley de Protección Integral de la Mujer, 26485. Ayudamos a que se incorporara la figura del femicidio en el Código Penal a través de la Ley 26791. Y finalmente, también hemos insistido y trabajado con socias nuestras para sancionar la Ley Micaela, que obliga a todos los integrantes de todos los poderes del Estado, públicos y privados, a capacitarse con perspectiva de género. A partir de ahora, ningún juez, ni ningún empresario, ni ningún legislador se va a poder hacer el distraído en estas temáticas de género. Y esto se lo debemos a nuestra asociación. Hay un juez socio nuestro, el doctor Alberto Domenech de Córdoba, un jurista reconocido, que nos dice que hacen falta más sentencias con perspectiva de género. Es cierto, hacen falta más. Porque somos los jueces y las juezas quienes podemos cambiar esta realidad y reparar las relaciones asimétricas de poder o consagrarlas. La ley no garantiza por sí sola la igualdad. La ley es solo un paso. Y aquí cobran un real protagonismo los jueces y las juezas, que somos quienes debemos interpretar la ley. Interpretar la ley con perspectiva de género. Y esto nos lo da la formación, la capacitación y el perfeccionamiento judicial continuos que nos da el asociacionismo judicial, al crear espacios como este. Pero no necesitamos solo jueces versados en derecho. Hay un antiguo libro, El alma de la toga, de un español, que dice: el derecho está en los libros, uno los busca, los estudia y puede quedarse en paz. Pero lo que la vida reclama no está escrito en ninguna parte. Y hoy, la vida reclama de sus jueces y de sus juezas un mayor protagonismo. Y sabemos que solos no lo pueden hacer. Para eso están nuestras asociaciones, las asociaciones de juezas y jueces con perspectiva de género. ¿Y por qué? ¿Cambió la realidad de hace 28 años? Sí, cambió, pero cambió para peor. En muchos casos. Fíjense lo que está pasando en el mundo. En Bangladesh, una niña de 18 años que denunció a su profesor que la acosaba,
fue quemada viva en la escuela, incluso participaron sus compañeros de esto. Y después de 4 días de agonizar en un hospital público, murió. Esa conducta es lo que la Asociación Internacional de Mujeres Jueces ha dado en llamar sextorsión. Y tenemos un programa que se llama sextorsión. Y el año pasado, la honorable Vanessa Ruiz, actual presidenta, logró que esa conducta se incorporara dentro de las reglas de Bangalore de ética judicial, como una conducta antiética. Aquí está presente la representante por Grecia, que estaba presente, y Saída, estuvimos juntas. ¿Qué pasa en Afganistán? Donde los padres venden a sus hijas para un matrimonio temprano por $3.500. ¿Qué pasa en Irán? Donde se acaba de condenar y confirmar la sentencia condenatoria de una abogada activista que por defender a las mujeres para que no usen el hijab, el velo, la han condenado a 33 años de prisión y 144 latigazos. ¿Qué pasa en Turquía? Donde las mujeres sufren un creciente acoso también a la hora de decidir libremente qué tipo de prendas quieren vestir. Y las están relegando de los espacios públicos cuando no se visten como quieren el gobierno y la religión. En Nigeria, en el noroeste de Nigeria, debe ser uno de los peores lugares del mundo para nacer mujer. Las niñas son raptadas, lo hemos visto por Boko Haram. Son raptadas, en los últimos 2 años han raptado cerca de 2.000 niñas y las obligan a casarse con sus raptores, y si no quieren las utilizan como niñas bombas en la guerra que tienen, en las guerras tribales que tienen. En Argentina tenemos una mujer que muere a causa de femicidio, una mujer por día. En Rusia se acaban hace 2 años de despenalizar la violencia doméstica. ¿Por qué? Porque dicen que nadie puede tener injerencia en las cuestiones domésticas, que esto es una cuestión familiar, una cuestión doméstica. Es decir, a la mujer que le pegan en Rusia no puede hacer la denuncia. ¿Por qué? Porque no hay un delito, porque no pueden apresar al agresor y corre el riesgo de que la maten nuevamente. Bueno, y tengo que ir finalizando. En Estados Unidos no es menos. Fíjense, una economista argentina que vive en Nueva York, Mercedes de Alessandro, misionera ella, nos relata que en un libro de reciente aparición, que en el año 2015 se filtraron documentos de Sony que mostraban que Jennifer Lawrence, estrella de los Juegos de Hambre y la actriz mejor pagada del mundo entero según Forbes, había cobrado varios millones menos que sus coprotagonistas varones en American Hustle, su última película. En el mismo año, Patricia Arquette fue ovacionada cuando en el discurso al recibir el premio Oscar dijo: ya es hora de tener igualdad salarial de una vez por todas e igualdad de derechos para las mujeres en Estados Unidos de América. En 2016, Robin Wright, protagonista de House of Cards, le exigió a Netflix que le pagaran igual que su compañero Kevin Spacey. Estos reclamos han servido también para poner en agenda pública lo que pasa en los países del primer mundo. Entonces, vemos que esta desigualdad, que esta inequidad, que este abuso, que este maltrato ocurre en todas las ciudades del mundo. Y según la Organización Internacional del Trabajo, para revertir la situación que han planteado acá algunas colegas, se van a necesitar 217 años. Fíjense si la Asociación Internacional de Mujeres Jueces no tiene que seguir trabajando. Con esto termino. Creemos en la justicia como valor y como servicio.
quienes pertenecemos a la Asociación Internacional de Mujeres Jueces. Nos sentimos orgullosas de ser juezas al servicio de la comunidad. Queremos una sociedad plural, abierta, no estereotipada, no sexista, una sociedad inclusiva, una sociedad que respete la dignidad y la libertad de hombres y mujeres por igual. Creemos en el asociacionismo judicial con perspectiva de género. Defendemos el asociacionismo judicial con perspectiva de género. Se trata, queridas hermanas y hermanos en la ley, como digo siempre, de vivir una nueva idea ética de la justicia, superadora de la justicia formal y patriarcal, probadamente insuficiente para responder a las necesidades de la gente, en especial de los más vulnerables y muy especialmente de las mujeres, de las niñas y de las ancianas. Muchas gracias. ¿Cómo lo podemos? Me comenta Susana que tiene un pequeño vídeo. Seguramente vamos a encontrar una oportunidad de verlo con más tranquilidad porque creo que merece la pena hacerlo. Ahora me dicen desde la organización, primero vamos a hacer un pequeño debate, pequeño en la medida de que no sé si todos y todas las participantes del Congreso saben que el Instituto de la Mujer que organiza este Congreso nos invita a todas las personas presentes a comer. Es decir, en la tercera planta hay esperándonos un refrigerio y nos piden pues bueno, un poquito de puntualidad porque hay personas que están trabajando en ello y que también pues tienen sus horarios. Entonces vamos a tener oportunidad de debatir entre nosotras incluso mientras comemos, pero si queréis hacer unas pequeñas preguntas, solo luego a comer hay 25, me han dicho y media como mucho arriba, ¿eh? Ah, tercera planta. ¿Perdona? Ah, la vuelta, perdón. La vuelta a las 3:30, ¿eh? A las 3:30 tenemos que estar todas aquí. Sí. Perdonar un momento, todavía hay gente, perdonadme. Solo os pido que si se hacen las preguntas cortitas y las respuestas también cortitas para poder hacer unas poquitas. Sí. Ay, espera que no tengo. Yes. Bismillah. Me gustaría añadir algo a lo que ha mencionado doña Susana. Por ejemplo, en Libia, después del predominio de los grupos islamistas en Libia, han podido matar a la activista y abogada Salwa Bouajiz, han asesinado a doña Fariha Berkaoui, miembro del Parlamento, y fueron asesinadas muchas mujeres a manos de grupos islamistas o radicales como Boko Haram. Y todos los radicales en la zona oeste de Libia siguen haciendo una gran presión sobre los encarcelados, tanto mujeres como hombres. El gobierno lo sabe. Gracias. Nada más quería decir eso. هذا أمر مفزع. ¿Alguna pregunta? Sí. Allí, gracias. ¿Puede escucharse? Buenos días a todas y todos. Mi pregunta va para la magistrada de United Kingdom, creo que doctora Muriel Robinson. En Portugal, delante de la gran representación de mujeres en las magistraturas, recientemente se empieza a oír hablar de la posibilidad de implementar cuotas para hombres, porque hay muchas mujeres.
Entonces, como creo que eso es de todo contrario al principio de la acción positiva, gustaría que lo comentase, porque lo que dicen es que hay que haber representación social en las magistraturas y entonces si somos como 60% o más de mujeres, que hay que abrir cotas para hombres. Es eso, gracias. Yes. Well, si pensamos en las leyes de acción positiva, bueno, hablan de la infrarrepresentación, así que funciona en las dos direcciones. Si hay una infrarrepresentación de hombres, entonces se pueden realizar medidas de acción positiva para llegar a tener una situación más equilibrada. Normalmente, las iniciativas tienen una cláusula que limita el tiempo con el objetivo de llegar a una cierta situación. Entonces, si se consigue 60-40, 50-50, en ese momento la ley deja de estar vigente. Así que hay distintos modos de afrontar ese problema.